שהלב בוכה, רק אלוקים, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. Poderoso, Señor. Tremendo, tremendo. Estoy pensando, teniendo un minuto de reflexión de lo difícil que ha de ser para las familias donde se está muriendo mucha gente, por montones diariamente, casi 2,000 personas
diarias en Estados Unidos, cosa tremenda, y sigue como en Alemania, en Italia, en España, y ahora en Estados Unidos, en Brasil. Realmente es un tiempo difícil para las vidas que no pueden despedir a sus familiares en el último día de su vida, donde no se le pueden acercar ni los padres a los hijos, ni los esposos, ni los hermanos, para despedirse por lo menos de esta tierra. Eso le pasó a Jesús o a Yeshua cuando murió. Como él era un condenado a muerte por el Imperio Romano, era considerado como un maldito, y aún la Escritura dice que era maldito el que fuera clavado en un madero. Eso está en Deuteronomio 22. Sin embargo, sabemos que él se hizo maldición para bendecirte a ti. Pero su cuerpo ensangrentado estaba en el madero, y José de Arimatea, que era un hombre rico, también parte del concilio, fue a pedir el cuerpo a Pilato y se lo entregaron. Y él bajó el cuerpo ensangrentado y pasó un paralelo profético. Cuando el niño nació en Belén de Judá, en un lugar solo él y su padre y su madre, José, papá, lo tomó ensangrentado y lo envolvió en una sábana, en pañales. Cuando él muere, otro José, llamado José de Arimatea, también tomó el cuerpo desnudo y lo envolvió en una sábana. Y un José en su nacimiento en sangre y un José en su muerte. Él tenía un sepulcro nuevo, y cumpliendo así la profecía de Isaías, con los impíos fue en su muerte, mas con los ricos en su sepultura. Y lo tomó, y vinieron unas mujeres, y él le dice: démonos prisa, llevémoslo al sepulcro. No había tiempo, porque se apresuraba el Shabbat, y era un Shabbat Shabbatón, quiere decir que era un gran día, porque caía en Pascua. Entonces, apresuradamente, le pusieron cosas y alguna especie aromática, y le digo: date prisa, porque a las 6 tenía que estar encerrado. Aparte que la muerte de él trajo un alboroto político social. Entonces los hermanos se habían corrido, escondido, se corrieron, los apóstoles se corrieron todos, por miedo. Y qué tristeza, no qué tristeza, qué honor, que solo las mujeres quedaron viéndolo morir en el madero o en la cruz. Lo lloraban de lejos, y tremendamente las mujeres valientes se quedaron allí, y los hermanos se corrieron porque podían meterlos presos a ellos también o matarlos. Pedro, Mateo, todos los apóstoles se corrieron. Solo Juan, el del Apocalipsis, Juan, el de San Juan, se quedó ahí porque estaba Salomé, que era su mamá, mujer de Zebedeo y hermana de su madre. Se quedan allí de lejos viendo cómo se burlaban del Señor y todo eso. Y no había tiempo para sepultarlo, para meterlo en un sepulcro. Entonces, en el mismo lugar donde murió, en el Gólgota, en el lugar de la calavera llamado Calvario, en hebreo se dice Gólgota, está fuera de la ciudad de Jerusalén. Oh, tremendo. No lo iban a velar, sino que en el mismo momento no iba a ir a un velatorio ni nada, sino que en el momento lo bajaron ensangrentado, lo envolvieron en una mortaja y lo metieron en un sepulcro, en una cueva, labrada en la cueva,
y había una piedra para cerrar el lugar. Y se fueron apresuradamente y lo dejaron ahí. Los muertos que están muriendo, la gente que está muriendo hoy, lo están tirando en Europa, los queman, en otros apresuradamente porque es altamente contagioso. Nadie puede estar en su vela, nadie puede estar en su agonía. Cuando están agonizando, los dejan ir. Y es una tragedia humana. Después de esta pandemia, también va a tener que haber mucha ayuda emocional, espiritual, porque la familia va a quedarse con dolor inmenso, tremendo dolor, y de no haber podido despedir a sus familiares. Así que un minuto para pensar, para meditar, y que Dios le bendiga a su familia. No van a poder despedirse, es algo tremendo. Así que yo conozco esos lugares y es inimaginable pensar cómo la muerte cabalga. Yo estuve en Nueva York en el año 97 y fui a ministrar sobre el jinete del caballo amarillo llamado la muerte y el número 42 en la Biblia. Cada vez que aparece el número 42 está relacionado con la muerte. Y fui, advertimos del cabalgar de la muerte, y poca gente percibe la palabra realmente. Sin embargo, la palabra es dada a Jacob, pero cae en Israel. La palabra es dada en el Espíritu para los que tienen el Espíritu abierto, a los que tienen hambre y sed. Esto no es para religiosos realmente. Este es para gente que ame la palabra, porque el escrito está. Es para gente que conoce, y los que no conocen, pues, aprendan a leer la palabra para que no sean engañados, porque la religión es un gran engaño. Pero si usted se mete a la palabra del escrito, como está escrito, sin añadirle, sin quitarle, respetando tildes, comas, dándole el sentido correcto a la palabra, y si puede conseguirse un material extra, un diccionario o algo para ver alguna palabra que no entienda, para ir añadiendo conocimiento, porque la palabra es renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito acá, para que la gente, el Señor ocultó su información en la Biblia. No era para que toda la gente le entendiera, era para que aquellos elegidos por el Padre se les diera el camino de la revelación, porque gloria al Señor es encubrir el asunto, más honra del rey es escudriñarlo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que lo que está escrito, está escrito. Yo leo la Biblia desde niño, desde muy pequeño, de unos 5 o 6 años, yo aprendí a leer y a escribir. Antes de ir a la escuela. Y yo tenía una maestra de escuela bíblica, nos daba clases los sábados en la tarde, y era una anciana que yo de mi casa le prestaban los asientos para que ella le diera clase a los niños, y ella me empezó a regalar parábolas así escritas con dibujitos. Entonces me regaló casi todas las parábolas de los evangelios. Aprendí la parábola del sembrador, lo de las 10 vírgenes, lo de rico y Lázaro, lo del buen samaritano, y empecé a ver palabra que me empezó a empezar a gustar. Yo siempre leí la Biblia desde niño. A los 10 años yo había leído la Biblia muchas veces, a los 13 años ya leía muchas veces, luego yo me descarrié un tiempo, pero jamás dejé de leer la Biblia, yo siempre leía la Escritura. No te voy a contar mi vida porque realmente en la Escritura te dice: no traigáis a la memoria las cosas viejas, ni os recordéis de las cosas pasadas. Cuando uno trae un pasado loco, la gente siempre trata de juzgarte en la carne, pero eso no es muy importante realmente lo que otra persona piense de ti. Tú tienes que saber quién tú eres, y eso es lo importante. Así que no vengo ni a justificarme acá ni nada por el estilo, solo a testificarle que cuando uno conoce la palabra, no cualquiera lo va a trastornar. Entonces, yo no tengo una doctrina propia, mi doctrina es la antigua, mi fe es muy antigua. Sigo los pasos de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que pasó por David, por los profetas, por los jueces, llegó hasta Juan, llegó hasta
hasta nuestro Rabí, nuestro Mashiach, Yeshua o Jesucristo. Y siguió por los apóstoles, luego se esparció por los obispos, y de misericordia ha llegado hasta nuestros días, en todas las versiones, en todos los idiomas, y bendito el privilegio de aquellos que se nos vino en hebreo. Yo estudié teología griega mucho tiempo, pero al estudiar más formalmente la palabra, supe que un manto de idolatría y un manto de apostasía greco-helénica invadió todo el cristianismo moderno desde hace muchos años, y trajo un montón de mezcolanzas y conceptos antibíblicos que los que van a querer aprender más van a entender, y la religión inundó, y entonces todo se convirtió en idolatría, en apostasía. Pero la esposa, el cuerpo, el verdadero remanente del Señor, su remanente, su congregación del Espíritu, repartida en los 4 cabos de la tierra, entendemos que el Señor mora en la eternidad, pero también mora con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Cuando usted ama la palabra, ama al Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Guardarla implica guardarla como un tesoro. Dice, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿A qué pues compararé al hombre? Aquel que oye mi palabra y la pone por obra, lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando venga el viento, venga la lluvia y venga el río, no se caerá. Pero el que edificó su casa en arena, vendrá el río, vendrá la lluvia y caerá, porque tenía su casa fundada en arena. De igual manera, el sembrador salió a sembrar. La semilla es la palabra del reino. Parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte cayó entre pedregales y otra entre espinos, y otra cayó en buena tierra, lo cual dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También, cuando la semilla cae, va a dar fruto. Toda semilla sembrada dará fruto. Todo lo que se ministre da fruto. Si tú das un mensaje de fe, van a producirse milagros. Si tú sembras, todo lo que uno siembra cosecha. Si te sembraron religión y tu papá espiritual fue un religioso, dogmático y sectario, tú te harás igual y peor. No entiendo cómo la gente puede soportar cultos monótonos y aburridos. Y también, el que no conoce, pues en nada difiere del esclavo. Pero la palabra es poderosa para cimentar, edificaos en amor, para que crezcáis en todo aquel que es la cabeza, el cual es el Señor, a fin de conocerle. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien tú has enviado, al único Ejad, al único Dios. Hay un solo Dios, y ese Espíritu, nunca muerto. Murió el verbo hecho carne, o la palabra hecha carne, murió como hombre. Y realmente murió, no es un símbolo, murió y resucitó al tercer día. Y lo hizo en fiesta bíblica. Murió en la fiesta de Pesa o de Pascua. Ahí mismo era la fiesta de los panes sin levadura. Él venía sin levadura, era pan sin levadura, sin mala doctrina, sin doctrina herética, sin doctrina contra la escritura misma. Yo he oído ministros que toman la palabra para hablar en contra del libro mismo, queriendo quitar una verdad para poner otra verdad. No, y oiga bien, todo el que no quiera religión debe de irse a la escritura. Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley o de tu Torah. También la escritura dice que el que aparta su oído para no oír la instrucción o la palabra, su oración será abominable. Cuando yo hable y ellos no respondan, cuando ellos clamen, yo no les oiré. La oración está condicionada a que usted escuche la palabra. La fe es por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Cuando oyes la palabra tiene el poder para sanarte. Tenemos que levantarnos ministrando sanidad por la palabra. En este momento que hay una pandemia, también hay que ver el otro lado. No solo está muriendo gente, también hay gente que se está recuperando. Y hay creyentes que su gente está orando por ellos. Y milagrosamente han salido de esa enfermedad. Y también Dios tiene el poder para sanar.
Ahora, cuando Él hable y nadie le responda, cuando Él clame, Él no les oirá. La gente quiere poner una verdad para quitar otra. Dios es amor, dicen, y no castiga. Amado, Él al que ama lo azota y lo disciplina. ¿Qué pasa? Que es posible que te estén llamando y hablando y no hayas entendido o no hayas querido oír por vivir en tu maldad y en tu pecado. Yo veo que en este país y en América Latina, cuando quieren que una nación o una sociedad deje la delincuencia, como el país nuestro, delincuencia, corrupción, narcotraficante y matanza como loco, convirtiéndonos en un país de los más violentos del mundo, y todos venimos de la violencia. Todos nacimos en un ambiente de violencia. Yo soy niño de la guerra y nacimos en un tiempo de violencia, de muerte y de balas y de bombas y todo. Luego, después de la posguerra, casi todos estaban en grupos ilegales. Y aparte de eso, viviendo en una sociedad violenta, emigrante, explotada en sus trabajos. Lo que ha quedado al descubierto es la gran explotación que han hecho a estos pueblos. La gran barrera, división social, la extrema pobreza. También se dio cuenta que los hospitales en América Latina no llenaban las condiciones, por eso que han colapsado. No previeron los profetas este tiempo que había de venir. Los videntes no anunciaron a su pueblo. Hoy cualquiera dice que ha soñado, pero lo que viene va a ser más trágico. Va a haber un espíritu de locura que hay que colaborar con la gente. Otro grupo que va a caer en pobreza extrema y naciones que es posible que caigan. Mucha gente se goza porque Estados Unidos, imagínense qué desgracia de mentalidad de gente, que porque Estados Unidos tiene casi 500,000 o más de 500,000 de contaminados creyendo. Hay una porción en Jeremías 29:7 que te dice: yo te hice transportar a una ciudad. Estas son para todos los que viven allá, a los emigrantes que fueron de nuestros países a vivir allá. Buscar la paz de esa ciudad, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oren por cobertura, que Dios es poderoso para detener una pandemia. Ahora, David lo hizo cuando una pandemia ya había matado a 70,000. Se paró y hizo un altar y oró y pidió misericordia, y el Señor detuvo su espada. Pero hay una regla, por ejemplo, hay porciones que te toman, como segunda de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Pero tome nota, todos se toman de esa porción cuando quieren pedir un clamor para todos los países. Cuando los creyentes llaman a la oración, citan eso: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. Pero tome nota, no hay que sacar del contexto en la porción. En el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, todos toman el versículo 14, pero deben de entender el contexto. Salomón está edificando el templo de Jerusalén, el primer templo. Está edificando a lo único que el Señor le llamó casa de Dios. Pero él sabía que el templo era un símbolo, porque la meta era vivir con el hombre, dentro del hombre, y convertir a su pueblo en su propio templo. Por eso dijo Esteban en el libro de Hechos 7: David le levantó tabernáculo, mas Salomón le edificó casa. Pero siendo el creador de los cielos y la tierra, dijo: ¿cuál es la casa que me habéis de edificar? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde está el lugar que me habéis de edificar? Entendiendo pues que Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. Lo mismo repitió Pablo cuando dijo: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Todos los templos, mire, todos los templos de todas las religiones en el mundo siguen con la misma locura, llamándole casa de Dios a cada lugar: sinagoga, templo, iglesia, congregación. A los lugares le llaman casa o iglesia. Algunos hasta catedral.
Y la gran anhelo de muchos ministerios era tener su propio templo. Esa no es la visión, esa es la visión suya. La visión del Señor es tener un templo santo al Señor, edificados. Nadie puede poner un fundamento sobre el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. O Yeshua HaMashiach, el quien todo el cuerpo va unificado y edificado para ser un templo santo al Señor. Igual vosotros sois edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Isaías 57 dice, aquí que yo habito la eternidad. Él no habita en la eternidad, sino que Él habita la eternidad. Él es más grande que la eternidad misma. Es aquí que yo habito la eternidad. Y habito en la altura de la santidad. Pero moraré, habitaré, viviré dentro, moraré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Yeshua citó esa misma palabra. Bienaventurados los pobres. ¿Quién es el pobre? Aquel que siente necesidad de la palabra. No es pobre de dinero. Porque una persona puede tener mucho dinero y ser pobre en espíritu. Sabe que necesita de Dios, necesita aprender. Pero el religioso no, el religioso cree que ya lo sabe todo. Peor si predica o tiene algún liderazgo de cualquier religión. En este momento, todos los templos en el mundo religiosos están cerrados. Y nos estamos reuniendo en las casas como la iglesia apostólica. ¿No será que el Señor está restaurando las cosas y volviendo el pueblo al origen? Cuando Salomón está orando para que edificar la casa del templo de Jerusalén, el Señor le dice, yo he oído tu oración, le habla en sueño, yo he oído tu oración. Y esta casa será casa de oración para las naciones. Y esa palabra es eterna. El lugar de oración era el templo de Israel, en Jerusalén. Oiga eso, la palabra no cambia, la palabra es eterna. La aplicación que se le da en el Nuevo Testamento es que ahora nosotros somos el templo del Dios viviente. Sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Caminaré y andaré entre ellos y seré su Elohim o su Dios. Por lo cual salid de Babilonia, pueblo mío. Salgan de la confusión religiosa. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y os tomaré como hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Caminaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Isaías, Levítico 26 dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa era la meta. De ahí todos los lenguajes que aparecen en la Escritura, como iglesia o cajal, congregación, templo, morada, casa, familia, todo es un lenguaje alegórico. Mujer, esposa. Él no se va a casar con ninguna mujer, amado. Esa mujer es un símbolo alegórico. Él se va a casar con su pueblo. Capítulo 21, y casamiento o matrimonio es unión. Y él ya se unió. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso dice que iremos a la cena de la boda, a celebrarla con la... Vamos a celebrar la clausura de este trabajo en el espíritu. Pero eso al final ya no aparece en alegoría. Apocalipsis 21 dice aquí, cuando la santa ciudad desciende de Dios sale, dice, y vi descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Ve? Lo nuevo con lo nuevo, lo nuevo con lo nuevo. Hombre nuevo, camino nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Nuevo pacto, nuevo pueblo, nuevo hombre. Nuevo, nuevo. Un nuevo pueblo, sin mezcolanza de religiones, porque el Señor es celoso. Lo mismo que era en Israel, ningún Dios ajeno tendrás delante de mí, no te postrarás delante de ninguna imagen. En este momento siguen haciendo sus procesiones adorando al palo y a la piedra, y se enojan. Solo la desgracia nuestra de América Latina, a la idolatría le llama cultura. El Señor dice en Deuteronomio 4, ninguna imagen vistes cuando yo te hablé de en medio del fuego. No te harás ninguna imagen de ninguna cosa que esté en el cielo o en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás ante ellos. No todo el mundo adoramos ídolos. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás, no te darás imagen de hombre o de mujer, de ave o cuadrúpedo. Porque lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica.
Tremendo. Da hasta vergüenza ver tanta idolatría. Pero la doctrina falsa, los mandamientos de hombres, las doctrinas de demonios introducidas en las congregaciones evangélicas también, eso es similar a los demonios. La apostasía es condenada en la Escritura. Se le llama la vieja levadura. Se le llama la mezcolanza del sincretismo cultural mezclado en los conceptos bíblicos. También es un nivel de idolatría. Y es tremenda también. Porque eso daña el pan y lo mezcla. Una vez, dice la Escritura que los hijos de los profetas pidieron al profeta Eliseo que fuera a cortar árboles con ellos. Y un hombre empezó a hacer un potaje para comer a todos los profetas. Y convocó una calabaza silvestre. Y en el otro había veneno. Cuando lo echaron, envenenó toda la comida. Cuando lo probaron, gritaron: varón de Dios, hay muerte en esta olla. En la olla que era para darle comer a los profetas había muerte. Le habían mezclado hierbas porque él no sabía lo que hacía. De igual manera hay muchas ollas eclesiásticas que tienen veneno en sus comidas. Entonces, ¿qué hará el Señor? Le echó harina el Señor. La harina es trigo y el trigo es palabra. Y le dijo: comed de ella todos y sobrará. Y sanó la comida. Es necesario que nos volvamos al escrito está. Y se los compruebo. Escrito está, Deuteronomio 4 dice: no le añadirás a sus palabras, no le vas a disminuir ni de ella quitarás. En Proverbios dice: no le añadas a las palabras del Señor, ni le quites ni le pongas, porque serás tenido por mentiroso. Y no digas: fue erróneo, fue sin querer, porque lo sabrá el ángel. También dice la Escritura que habían diferentes clases de pecado, y uno de ellos era pecado por hierro. Tal vez algunos de ustedes no han leído pecado por hierro. Pero el pecado por hierro era en haber interpretado equivocadamente los mandamientos del Señor. Los sacerdotes tenían que leer bien los mandamientos del Señor, porque si no se iban a equivocar en el servicio al Señor. Ahora cualquiera hace culto, cualquiera inventa culto, cualquiera cree que no se tiene que hacer conforme a la palabra. En San Juan 4 dice que el Señor busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Eso no quiere decir sinceramente, no. Adoradores se dice Badín, siervos. Siervos que en espíritu servimos al Señor, dijo Pablo. En espíritu es por el espíritu, no en la carne, es por el espíritu. Y por la verdad, que se dice amén. Y tu palabra es la verdad. Todo lo que no está en la Escritura no es de Dios. Porque esta es la regla. Esta es la única regla de fe. Esta es la lámpara que alumbra en el lugar oscuro. Escrito está, escrito está, escrito está. Ya deje toda filosofía hueca, chistes y paganismo. Deje de andar mezclando la idolatría y siguiendo a Roma con sus cultos. Escrito está. Escrito está. Cuando el Señor empezó su ministerio a predicar, de este niño todo lo que le pasó, dice, cuando él nació, introdujo al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles del Señor. Y en Job dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Cuando todas las estrellas del alba alababan al Señor. También te dice la Escritura que él nació en Belén para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Luego, al octavo día lo circuncidaron. No a los 40, como dicen algunos que han leído mal. Al octavo día lo circuncidaron al niño, dice Lucas. Y eso está escrito en Levítico 12. Después de 33 días de purificación de su sangre, porque los dos tenían que purificarse de la sangre, al lapso de 40 días, en una cuarentena cabal, a los 40 días, el niño fue llevado al templo para presentarlo al Señor. Y la ley decía que para presentarlo al Señor, si los padres eran pobres, si eran pobres, le tenían que dar 2 palominos. Y si era rico, tenía que dar un cordero. En Lucas dice que llegaron a presentar al niño como era primogénito, y a presentarlo, el niño tenía que ser consagrado al Señor, y en segundo lugar, presentarlo.
después de 33 días de su circuncisión, al número 40, 32 días, para presentarlo al Señor, sus padres lo llevaron al templo a presentarlo al sacerdote, conforme estaba escrito. Que no es la presentación de niños que se hacen hoy en las congregaciones. Eran los padres que presentaban al niño, no los pastores. Eso no tiene mucha base bíblica, ni tampoco es sinónimo como para el bautismo de niños. No, no, no. Se presenta al Señor para que sea bendecido. Pero hoy no podemos ofrecer nada, porque no tenemos sacrificios ya. Porque no hay templo y no hay sacerdote conforme a la Torá, conforme a la ley. Tiene que ser del orden de Aarón. Pero hoy tenemos un sacerdocio de un nuevo pacto, bajo mejores promesas. Se llama el orden de Melquisedec. El gran sumo sacerdote, el tabernáculo de David que estaba caído, lo levantaré. En ese tabernáculo de David no era igual que el tabernáculo de reunión. Para que el resto de los hombres busque al Señor, porque ya no hay sacrificio. Por eso dijo, no quiere sacrificio que yo le daría. Los sacrificios de Dios, dijo el Salmo 51 David, es el corazón contrito y humillado. David era el único hombre que no entraba al lugar santísimo como el sacerdote. Él tenía el arca en su propia tienda, donde él entraba a postrarse y adorar, sin ofrecer sacrificios de animales. Entraba en un nuevo pacto, proféticamente. Por eso que al nuevo pacto se le llama la misericordia fieles a David. Y no se extrañe que David sea el hombre más mencionado en la Escritura. Aún en el Salmo 32, Pablo habla de ese salmo. Dice, bienaventurado el varón en que Dios no inculpa de pecado y cuyas transgresiones son perdonadas. David fue perdonado sin sacrificio de animales. Cuando pecó con Betsabé y Natán le dijo, tú eres el hombre que ha pecado. Ay, dijo, moriré. Y Natán le dice, ya el Señor ha perdonado tu pecado. Ahí lo lee. Sin sacrificios. Solo de alabanza mediante Yeshua. Escrito está, escrito está, escrito está. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No un pacto renovado como dicen algunos pseudo-mesiánicos. Mire, haré un pacto con la casa de Israel, dice Ezequiel. No como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Haré un nuevo pacto. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Y haré que anden en mis caminos. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Los limpiaré con agua pura. Le borraré sus pecados. Pondré un espíritu recto dentro de ellos. Renovaré su espíritu y pondré mi espíritu en ellos. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En verdad es en base a la Escritura. 1 Corintios dice, ¿qué pasa a ustedes cuando se reúnen en su culto? Hay profecía, hay salmo, hay oraciones, hay enseñanza. Háganlo todo decentemente en orden. Pero si no hay nada de eso, si no lo que hay es un programa monótono, aburrido. Mire, yo vengo de estar en las congregaciones desde que soy niño. Desde niño voy. Y con el mismo programa monótono. ¡Qué vergüenza! Y son los mismos ministros que supuestamente están predicando el evangelio con más mandamientos de hombres inventados. Y en cada nación que yo he ido, he andado recorriendo continentes y en todas partes he visto mandamientos de hombres, cultos inventados por el hombre, filosofía hueca, lleno de gente que ya no tiene palabra revelada, lo que tiene es psicología y a pura manipulación mantiene a las multitudes. El pueblo también debe de aprender a comer. Cuando el Señor ministró, dice que se fue para Egipto. Cuando Israel era pequeño, mire cómo se llamaba el niño. Cuando Israel era pequeño, Israel. Esa palabra salió de la boca del Señor cuando le dijo a Jacob. Ya no será llamado Jacob, sino Israel. Cuando se fue Israel, cuando Israel era niño, dice Oseas, profetizando, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando el Señor se fue, oiga, para Egipto, era para que se cumpliese lo dicho por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Todo en base a la Escritura. También cuando lo presentan a los 40 días, él ofrece 2 palominos. Eso muestra que la condición económica de José estaba no muy buena. Había pobreza y él era descendiente de David. A él tenía que recibir el reino. Pero no recibió el reino. Le prestaron al rey de reyes. El que iba a tener un reino sempiterno. Pero el Padre, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino mediante su gracia, por el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo. Mediante la sangre tenemos redención. Él dio al Cordero porque es rico. Y en ese mismo momento habían dos palominos ahí, literalmente habían dos profetas. Ana la profetisa y Simeón. A Simeón se le había revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y ahí estaba Ana con más de 100 años. Eso bota un concepto. Nos dijeron hace años en teología que desde Malaquías hasta Mateo hubieron 400 años de oscuridad. ¿Quién les dijo eso? Y Dios todo el tiempo ha hablado. No hubo profeta entre ellos. Dios no habló, dice. Y Simeón tenía 100 años y le quedan 300. Y Ana tenía más de 100 años, le quedan 300. ¿Y dónde van, y a dónde van a poner los 400 hoy? El Señor jamás se ha quedado sin voz. Cuando el Señor habla, ¿quién no profetizará? Y si ruge el león, ¿quién no temerá? Porque no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los neviín o los profetas. Él revela su pacto y su secreto. Él no hace nada si no lo quiere revelar. Él habla primero y luego lo cumple. Yo lo digo desde antes que suceda, dice el Señor, para que sepan que yo soy Dios. Aparece Simeón y ve al niño y dice: ahora despides a tu siervo en paz. Este será luz para tu pueblo Israel. Gloria para tu pueblo Israel y luz a las naciones. Una señal que será contradicha. Este está puesto para caer de muchos en Israel. Será misericordia para los gentiles. Y Ana la profetisa hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ha nacido, les dijo. Ha nacido. Después de eso, se regresó para Nazaret, porque había que ser llamado Nazareno, conforme a la profecía, el que amanece. Después de eso, dice la Escritura que a los 12 años se fue para el templo. Y estando en el templo, se perdió 3 días. Y miren qué días fueron en la fiesta de Pascua. En la fiesta de Pascua tenía 12 años cuando el niño estaba en el templo. ¿Dónde estaba? En el templo. Y María y José lo perdieron porque venía una caravana, porque eran las fiestas de inmigración. 3 veces al año se presentará todo varón delante de mí. En la fiesta de Pesa o Pascua, en la fiesta de Pentecostés, que es Shavuot, o de la semana, y en la fiesta de Sukkot, que es la cabaña. Y dice que ellos emigraron. Ellos iban a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Él tenía 12 años y medio. Estaba allí y su mamá y su papá no lo hallaron. Lo buscaron entre los parientes y no lo hallaron. No busque a Jesús entre los parientes. Hay un montón de denominaciones que hablan de Jesús, pero tienen su propia doctrina, fuera de la Escritura, inventada por hombre. Él no está con los parientes. Él está en su templo. El Señor se ha levantado de su santa morada. El Señor está en su templo. Y vendrá súbitamente el Señor a su templo. Y el ángel del pacto llegará. Por eso llegó al templo. Porque tenía que cumplir la palabra. Y su papá lo hallaron al 3er día. Eso era profecía. Yeshua muere en la fiesta de la Pascua. Y al 3er día resucita. María y José lo encuentran. Y aparece otra María y José. José de Arimatea y María Magdalena. Para que vea que la Biblia tiene coherencia. El principio es igual que el fin. Lo primero es y el último. El principio y el fin. El primero y el último. La Aleph y la Tau. Lo que tradujeron mal en griego. El alfa y el omega. Eso no tiene nada que ver alfa y omega. Es Aleph y Tau. Porque cuando usted junta la palabra Aleph y Tau, la primera letra del hebreo y la última, se dice Et. Eso está en Génesis 1:1 2 veces. Quiere decir el principio y fin. Eso implica idioma. Primero y último. Personas. Principio y fin, tiempos. No cronos. Ese era un dios griego. Moed. Tiempos. Moadim. Eran tiempos proféticos que el Padre estableció para crear cosas. Por eso que él en la mayoría de veces que hizo milagros, lo hizo en fiesta. Sacó a Israel de Egipto en la fiesta de Pascua. Cruzó el Mar Rojo en Bicurín. Dio la ley en Pentecostés. ¿Cómo la ve? Mi Señor muere en la cruz en Pascua. Resucita en primicia. Y derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. Está haciendo tiempos. Nace en una fiesta. Los grandes eventos se hicieron en momentos del Señor. También en la hora de los sacrificios de la mañana, de las 9 y de las 3, hicieron los grandes movimientos. Todo escrito. Cuando él empieza a predicar, se esconde en Nazaret, se crió en una sinagoga, iba a leer la palabra conforme a su costumbre, dice Lucas 4. Lucas 3 dice que después él llega a sinagoga
Y ahí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y digo, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando él va, después de bautizarse, Mateo 4 y Lucas, se va a ayunar 40 días y 40 noches al desierto. Igual que Moisés, igual que Elías, igual que Josué. Usted mira ahí, Josué, ¿por qué? Porque la escritura te dice que cuando Moisés subió a la montaña, Josué no se apartaba del pie del monte esperándolo, mientras el pueblo estaba abajo. Así que Josué también estaba allí. Jesús ayuna 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres, mire la expresión de duda, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Si él convierte la piedra en pan, hubiera comido, pero le iba a obedecer al diablo. Y aquí no estamos para obedecer al diablo ni al hombre. Juzguen vosotros, dijo Pedro. ¿Es lícito juzgar a Dios antes que a los hombres? Juzgad vosotros mismos. El que es de Dios no soy, el que es de Dios no soy. En esto conocemos el espíritu de error, dijeron los apóstoles. Y él le dijo, escrito está. Miren lo que le dijo, escrito está. Y le cita de Deuteronomio 8:3, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, toda devarim, toda palabra que salga de la boca de Elohim, el hombre vivirá. Luego lo lleva a un monte alto, ahí en el templo, en el pináculo del templo, y le dice, tírate aquí abajo, porque escrito está, y le cita el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. El diablo le añadió, la Biblia no dice échate abajo o tírate, no dice eso. Dice, plaga no tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero después dice, hollarás y pisarás a cachorro, león y al dragón. Satanás solo le cita lo que le conviene, igual que a los religiosos. Toman porciones de la escritura en lo que va a acoplarse con su religión, con su apariencia, con lo que le han dictado sus padres espirituales, entre comillas. Santo Dios. El pueblo también es responsable de sus actos. Hoy cualquier pastor se gradúa de teología, entre comillas, y ya mañana le dan una congregación. Y ya es pastor, sin llamamiento y sin unción. Y sin conocimiento, porque lo que lleva es mitología griega mezclada con teología. Todo ese concepto teológico es más greco que lo que usted se imagina. Es un manto de engaño greco-macedónico que se metió desde la traducción de la Septuaginta. Era para predicarle a otros, está bien. Pero si usted viera las raíces de esos dioses mezclados en los conceptos, cuando Pablo y a Bernabé le llamaron que uno era Zeus y el otro era Hermes, Júpiter y Hermes. Hermes de donde viene hermenéutica y Zeus donde viene Teos. Ay, no, ya ni sigo. Ay, después hablamos de eso. Pero mire, voy a seguir con esto. El Señor le dice, escrito está. Cuando dice, tírate aquí abajo, sus ángeles mandarán cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Yo le hubiera dicho, y siga diciendo, ya no le convenía decir al diablo, porque dice, oyará y pisará cachorro en el dragón. Como hablaba de su desgracia y de su derrota, se quedó callado. Entonces el Señor le dice, escrito está, 6:13, 6:16, oiga, 6:16 de Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Elohim. Viene otra vez y le dice de abusivo, le muestra los reinos del mundo, y algunos creyentes te creen en eso, creen que el diablo tiene derecho legal, que Adán se lo dio, dice, para las naciones, que todos los reinos me han dado, a mí me los han entregado. ¿Quién dice eso? El Señor dice en los Salmos, del Señor es la tierra y su plenitud, Adonai reina. Él pone reyes y quita reyes. El diablo le dice al Señor, póstrate y adórame. Abusivo, le pidió que lo adorara. Póstrate y adórame porque, oiga, y te daré todos estos reinos. Y el Señor le dice, vete, Satanás, esa palabra de autoridad, vete. Porque la voz del Hijo era la voz del Padre y lo tira al suelo. Lo que quiere decir esa palabra que iba con tanta fuerza, que lo tiró al suelo y se postró. Y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Uy.
Y se lo voy a decir todo: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. 3 veces dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Cuando Él dejó de ahí de ayunar, bajó en el poder del Espíritu, para que se cumpliese Isaías 61, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Ve? Porque soy el Masías, está diciendo. Me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, publicar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Abriendo el rollo, lo leyó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y casi lo apedrean. Lo quieran de tirar a un barranco. Se fue para Capernaum, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles, al lado del mar. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció, y dice: y habitó, puso su casa en Capernaum. Desde ahí ministró toda Galilea. Ahí sanó a la hija de Jairo, la resucitó. En ese mismo camino sanó a la mujer de flujo de sangre. En esa sinagoga estaba un endemoniado que le dijo: te conozco, eres el santo de Dios. En esa sinagoga, a la orilla del Galilea, todavía están las ruinas de esa sinagoga. Yo he ministrado allí. Tremendo. Mire, y después se empezó a predicar. Cuando empezó a sanar enfermos era para que se cumpliese lo dicho de Isaías. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Cuando citó las parábolas, todas estaban escritas. Todas las parábolas tenían una base bíblica. Cuando quería decir algo decía: nunca habéis leído misericordia quiero y no sacrificio. Y empezó a citar. Cuando empezó a tirarse en contra de los fariseos y de los herodianos, de los fariseos, le cayó mal a todos porque se tiró en contra del sectarismo, y no le gustó que le tocara su economía. Y como él no llevó a nadie a la congregación, sino que lo sacó de la sinagoga, y la gente se fue para el desierto a oírle, y le dio de comer, e hizo milagros y prodigios, no alzaba la voz. La escritura no debe ser contradicha, dijo él. Aún cuando empezó a morir, citó el Salmo 22: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando le echaron las ropas sueltas, le tomaron las vestiduras, estaba escrito. Cuando le clavaron las manos y los pies, estaba escrito. Cuando le atravesaron el costado, estaba escrito. Cuando la corona de espinas se la pusieron, es lo que le dijeron a Adán: espinas y cardos te producirá tu tierra. Y él en su propia tierra, en Israel, le produjo espinos y cardos, y lo coronaron. La ley decía que no se podía azotar al hombre 40 menos 1, y lo azotaron. También la ley decía que él debería morir en el tiempo, que en la semana 70, en las 70 semanas, aparece una fecha a dónde iba a nacer y que iba a morir. ¿A dónde iba a morir? Que iba a morir con 2 ladrones, igual con los 2 ladrones, que en su muerte sería con los ricos en su sepultura, que lo iban a escarnecer, que los demonios lo iban a rodear, el Salmo 22, todo está escrito. Años antes que él naciera, que le iban a mesar la barba y lo iban a escupir. Isaías 50, Isaías 52, que como cordero mudo iba a ser llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante del que lo trasquila. De eso predicaba, de eso iba leyendo el etíope, cuando Felipe le predicó. En base a esa escritura, cuando resucitó ya estaba escrita en Oseas. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios: yo os he enseñado lo que asimismo recibí del Señor, lo que he predicado, lo que he recibido, que el Señor murió y fue sepultado conforme a la Escritura, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Al tercer día, no después de 3 días, al tercer día conforme a la Escritura. Estaba en Oseas: nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. ¿Por qué la Biblia le llama a Juan, le llama en San Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Así es, quitó el pecado del mundo. Antes los animales solo lo cubrían, pero cuando él dice lo quitó, y lee Hebreos, dice que él quitando el pecado de en medio, nos dio acceso al lugar santísimo, a la gloria, por el camino nuevo que él abrió detrás del velo. Este es en su carne. Cuando su costado fue abierto, el velo del templo también se rasgó. Bendito sea Rey. Que tenga oídos que oiga. La Escritura habla bien, no anda con broma. Yo he oído predicadores menospreciando la Biblia. Hace años en Centroamérica empezamos a tener debates serios, porque estábamos hablando. Yo nací en medio del movimiento apostólico hace como muchos años.
Antes de hablar de los apóstoles y profetas, las denominaciones, que no las voy a mencionar porque da vergüenza mencionar nombres de denominaciones, negaban que había apóstoles y profetas. Solo decían que habían evangelistas, pastores y maestros. Lo que yo puse a preguntarle, ¿quién les ha dicho a estas personas que tienen la autoridad de quitar dos ministerios de la Escritura solo porque en ellos no tienen? Es como el otro que niegan los dones del Espíritu, que ya no hay que hablar en lenguas, que era para el tiempo de los apóstoles, ni hay que profetizar ni interpretar, que los dones del Espíritu ya no funcionan hoy. A usted no le funcionan, usted no los vive. Entonces nadie le mandó a hablar en contra. Si usted no cree, no lo hable. Está escrito lo que está escrito. Oiga esto. Una vez nos dijeron que los profetas llegaban hasta Juan, y citan un versículo mal aislado, sacado del contexto. La ley y los profetas eran hasta Juan, me dijeron. La ley y los profetas se le llama la Biblia, se llama Tanaj. La Biblia en hebreo se dice Tanaj, porque dice T, Torah, luego N, Nevi'im, y luego Ketubim escritos. Así en tres partes se dividía lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento. La palabra es eterna. Se dice palabra viva. Bueno, había un montón de grupos aquí en Centroamérica que decían: he recibido el libro, solamente es un logos. Eso es griego. El logos era un pensamiento, una palabra. Para los griegos era todo, la palabra y su filosofía. En hebreo se dice dabar, en arameo menra, dabar. Se dice, era el logos. Hermanos, todo el libro escrito es letra muerta. ¿Sí? Lo importante es el rema, la revelación que de un versículo que Dios me dio a mí. Eso es lo importante. La escritura no es de interpretación privada. Nadie puede tomar versículos solo porque diga que Dios le dio un rema. Cualquiera se roba versículos de la escritura y dicen que Dios se los dio. En hebreo se dice dabar, y no hay diferencia entre el libro escrito y la revelación de la escritura. Mire, dice que el Señor les abrió el entendimiento, les abrió las escrituras. Lucas 24 les abrió las escrituras, versículo 43, y les dice: en la ley de Moisés, oiga, en los profetas y en los salmos de mí se escribió. Dijo él, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, no para que las interpretaran, para comprenderlas. La Biblia se interpreta sola, señores y señoras. Se interpreta sola. Un profeta no es el que diga, así ha dicho Jehová. Así decían los antiguos. No, un profeta no anda diciendo, así ha dicho el Señor. Un profeta es aquel no que habla de parte de Dios, sino el que Dios habla por él. Hablaré por tu boca. Este es mi hijo, a él oíd. El hijo habla por la boca. ¿Ve? El padre habla por boca prestada. O cualquiera dice, así ha dicho el Señor, y habla en lengua, y ya todos tenemos que creerle. No es así. Sé que hay profetas. Mire, dicen que ya no había profetas, hasta Juan llegaron. Y Jesús era el profeta prometido por Moisés, en Deuteronomio y en Hechos. Y en el capítulo 7 también. Todo el que no oyera tal profeta, su alma será desarraigada. Luego la Biblia dice que Agabo era profeta, y que Judas y Silas eran profetas, y que en la iglesia en Antioquía había profetas. Cuando Pablo dice, Dios estableció, está hablando a la carta a los Efesios, está preso. Dice, él estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y quién estableció? El rey y el sacerdote. Él es rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Yeshua es rey y sacerdote. Era el gran apóstol de nuestra profesión, el profeta prometido por Moisés, el que trajo el evangelio o la basorá o la buena nueva. El buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Y dijo, a nadie llaméis rabí, que uno es vuestro maestro y es el Mesías. Esos ministerios están en el Hijo. Por eso que el Hijo tiene 7 cuernos, 7 ojos. Y tiene 7 estrellas en la mano. Los ministerios los tiene en la mano. Rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. El resplandor fue como la luz, el que esconde en los vientos su mano y los dispersa. El que toma en los relámpagos en las manos y los envía. El que está en mi mano nadie lo arrebata. Está escrito. Eso lo hablaba escrito, está escrito, está. Nunca digo, yo me imagino, yo pienso. No, el modelo a seguir es él. Dice, considerar aquel gran apóstol y sumo sacerdote. Hebreos 3:1. Considérenlo. El modelo a seguir es el Hijo.
cuando estaba Pedro, Juan y Jacobo en la transfiguración, en Mateo 17, aparece Moisés y Elías. Ahí estaba la crema nata de lo que era el ministerio. A Pedro, Juan y Jacobo se les llama los columnas de la iglesia o de la cajal del Señor, de la congregación apostólica. Y estaba Elías, el profeta de fuego, y Moisés, el profeta de la Torá. Todos estaban allí. Y Pedro no sabía lo que decía el gran apóstol. Le dijo: bueno es que estemos acá y hagamos 3 Sukkot, 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y una para Yeshua. O sea, lo que estaba diciendo era poniéndolos a nivel. Jesús es igual que Moisés, igual que Elías, e igual que... son iguales los 3. Los musulmanes quieren hacer eso mismo. Dice: Mahoma, el profeta del Islam. Moisés, profeta del judaísmo. Jesús, profeta del cristianismo. No. Nuestro Señor es algo más que un profeta. Él es el Mashiach. Es el ungido del Dios de Jacob, profetizado en toda la escritura. Él es la simiente santa. Él es la luz del mundo, y sea la luz. Él es la imagen del Dios invisible. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Él es el hombre, Él es el postrer Adán. Él es el árbol de la vida. Él es la espada que se mueve sola. Él es más que un ángel. ¿A quién de tus ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Él es el sacerdote, Él es el templo y el tabernáculo. Es el sacrificio. Es la vara que florece, ya muerta resucita. Es el maná escondido. Son las tablas de la ley. La mente y el corazón. Él venía empapado de la Torah. Tremendo, mi Señor. Por eso que Él es la palabra viviente. La ley de fuego en su mano derecha. El espíritu vivificante. El que es la resurrección y la vida. Él es el shofar de Elohim. La voz por Él sale. Cuando dijo: bueno que estemos acá, dice: bueno que estemos acá, que hagamos 3 enramadas. Hagamos 3 enramadas, dijo. Los comparó. No. Entonces una nube de la gloria los cubrió. Y una voz salió desde la magnífica gloria. Por eso que Pedro dice después: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach siguiendo fábulas. Quiere decir que habrá muchas fábulas en torno a su venida. Mucha gente está inventando un montón de fábulas en torno a la profecía del fin, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque nosotros estuvimos con Él en el monte santo. Oiga, en el monte santo. Nosotros estuvimos con Él en el monte santo, cuando vimos una voz desde la magnífica gloria, que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. La única voz autorizada, el único representante del Señor en la tierra era el Hijo. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿Me oye? Se ha oído la voz de la tórtola. El tiempo de la canción ha llegado. El tiempo de lo profetizado ha llegado. Cuando Él vino, trajo de la eternidad a eternidad. Sus salidas son desde el principio de la eternidad. Desde donde Él dijo: sea la luz. La luz fue. Llegará hasta el final de los días la luz. Sea la luz. Y la luz fue. Esa palabra se hizo carne. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Porque hay que conocerle donde Él se quiere dar a conocer. La vida eterna consiste en conocerlo a Él. Y la condenación entró a los hombres por el pecado de Adán. Por medio del hombre entró un pecado y vino la condenación a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Pero también la justicia vino por otro hombre y justificó a todos los que creen en Él. Por ende, el hombre no se va a condenar hoy por el pecado de Adán. No, el hombre va a condenarse por quitar el remedio. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado para con Dios, pues es evidente: el justo por la fe vivirá. Todo el que le quiera añadir un poquito más para salvación, como hacían los fariseos en Antioquía,
que andaban predicando a Jesús, decía, si no circuncidáis y guardáis los ritos que nos mandó Moisés, no podréis ser salvos. Y Pedro y Pablo y todos pelearon con él y llamaron a un concilio en Jerusalén. Sabemos que somos salvos por gracia, por un regalo. Por eso que es un nuevo pacto, basado en sangre, no en obras. Oiga esto. Cuando usted sabe, el escrito está, en la Biblia te dice, ata mi ley entre mis discípulos. Los mandamientos que yo te ordeno hoy estarán, tómalos, póntelos en tu corazón, que sean señal en tu frente, los amarás en tu mano, las repetirás todos los días. Cuando uno repite la palabra, entonces se afianza, se afirma. En la escritura dice que el Señor comería mantequilla y miel. ¿Qué es miel? ¿Qué es mantequilla? La mantequilla es leche. Pero dice, bate la leche, es repetición, es un movimiento repetitivo. Bate la leche y sacarás mantequilla. Esta palabra se la repetirás a tus hijos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios, Elohim, uno es. Y Echad. Y lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra que yo te ordeno hoy, se la enseñarás a tus hijos y se la repetirás andando con ellos en el camino. A la mañana y al atardecer, al levantarte y al acostarte, para que aprendas a temerme todos los días. Se la repetirás. Pablo dijo, a mí no me es gravoso repetir las mismas cosas y para ustedes seguro, dijo Pedro. Y dice también la Escritura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pedro dice también, después que vimos la gloria donde el Padre habló, esa fue una experiencia linda, pero no me voy a basar mi doctrina en una experiencia, digo, porque tenemos la palabra profética, y no era el Nuevo Testamento, por si ustedes quieren saber, era las Santas Escrituras, desde Génesis hasta Malaquía, desde Bereshit se dice, hasta Malaquí. Mire, a eso se le llamó Santa Escritura. El Nuevo Testamento salió como unos 80, 100 años después. Gracias a Dios que lo tenemos, es Torah explicada, amplificada, basada en revelación de gracia, en su sangre. Pero, oiga bien, esta es la palabra más segura, la profecía más segura. Esto va para aquellos que dicen, el Espíritu Santo me reveló que eche sal en la esquina de la casa, que ore por un Juan, que ore por un Pedro, y andan siguiendo el montón de adivinos. No digo que no hayan profetas, pero hay un montón de falsos que no se apegan al libro. Gente que quiere que otro dance en fuego. Mire, en este Salvador hemos visto tanta locura de los pseudo pentecostales que predicando ropa y falsos. Hay gente de Dios, pero en medio de eso, cuando salen de la Biblia ya no se hay a dónde creer. Dice, esta es la palabra profética más segura, en la cual hacer bien, en estar atento, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el lucero resplandezca en vuestros corazones, hasta que la estrella de la mañana resplandezca en vuestros corazones. La estrella de la mañana aparece cuando todo está oscuro y anuncia que el sol viene. Por eso en Apocalipsis 22 el Señor dice, yo soy el linaje, la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Oiga, soy el principio y el fin. Él es el arquitecto y constructor, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es la vid verdadera. Todo está en Él, por Él y para Él. Luego Pablo le dice a Timoteo, desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. El entendimiento se desarrolla. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra trae la fe. La emuná se dice, la fe. La palabra tiene tanto poder. Y dejen de andarla botando. Pues hay otra gente que decía, loco, pues agarraban la Biblia en los púlpitos y la tiraban. Ya imagino a mi maestro agarrando la escritura y tirarla. Aparte que es blasfemia. La religión crea tontos. Cuando iban en el camino de Maús, cuando él había resucitado, él se le apareció a dos y le dice, ¿por qué estáis tristes? Y él le dice, ¿acaso eres el único extranjero que no sabe lo que ha acontecido? ¿De qué?
de Yeshua, de cómo lo mataron y lo apedrearon, cómo lo mataron y lo crucificaron, le dice. Y nosotros creíamos que él iba a gobernar en Israel. Pero como ya atardecía, él hizo como que se iba de lejos y lo metieron a la casa a hospedarlo. Y dice que él estaba hablando con ellos cuando partió el pan. Los ojos se le fueron abiertos y se le reconocieron. Porque cuando partió el pan lo partía así. Entonces la señal de los clavos estaba ahí. Te damos gracias, oh Señor, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Y lo partía. Cuando lo partió, le conocieron y él se desapareció de su vista. Luego se quedaron hablando. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros. Habían sentido al río de agua viva. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros. Sintieron la unción, la presencia del Espíritu. Cuando nos abría las escrituras, oiga, nos abría la escritura y nos hablaba. Él habla por las escrituras y por su espíritu. Por eso que el primogénito tenía doble porción. Él era palabra viviente y espíritu vivificante. Él hablaba por el espíritu. El espíritu hablaba por él. Por eso que al final la esposa tendrá la estatura perfecta y dirá, el espíritu y la esposa dicen ven. Hablarán como uno solo. David dijo, el espíritu del Señor ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. A Josué le dijeron esta palabra. Oiga, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. ¿Querés victoria? Todos los días de tu vida. Le voy a dar secreto. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Nunca se aparte el libro de la ley, de la Torá, de tu boca, no dice debajo del brazo. No dice acá. De tu boca. Hablando Biblia. Nunca se aparta el libro de la ley de tu boca. No te apartará ni a diestra ni a siniestra. Mire, nosotros vamos en un camino tan derecho. Yo no voy siguiendo la religión, ni judaísmo ni cristianismo. Yo voy siguiendo la palabra viviente. Voy siguiendo el camino, la verdad y la vida. En la palabra está la vida, está la verdad. Ahí está la eternidad. Yo soy la eternidad. El camino es para palabra. La verdad es la palabra. La vida es producto de la palabra. El Padre dio su palabra. Nadie viene al Padre sino por mí. Eres la palabra hecha carne. La palabra viviente. El libro se le metió adentro. Él mismo era el libro. Era epístola. Era carta del Padre a la tierra. Poderoso. Tremendo. Ascendió al cielo, se sentó a la diestra como estaba escrito en el Salmo 110. Se hizo sacerdote. Ya era sacerdote eterno. Del orden del Leví Melquisedec. Escrito está, escrito está, escrito está. Este niño ha hablado las escrituras. La escritura no vino por voluntad humana. No vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo soplados o inspirados por el Espíritu Santo. Toda palabra de Dios tiene el poder, tiene bomba dentro. Nunca se aparta el libro de la ley de tu boca. Voy en un camino derecho, ni sigo el cristianismo religioso ni el judaísmo. Yo voy tras Yeshua. En el camino que algunos llaman herejía, así sirvo yo al Dios de mis padres, dijo Pablo. No contradiciendo a los profetas ni a los apóstoles. Sino confirmando la escritura. Y toda la escritura es útil, deja de andarla botando. Es que eso era para allá, eso era para otro tiempo, eso era para allá. Deja de andarla botando. Capaz de que no tiene la autoridad, esto es un blasfemo. En la escritura te dice, no le añadirás. También te dice en Apocalipsis, si alguno quitare las palabras de la profecía de este libro, yo borraré su nombre del libro de la vida. Y si alguno le añadiere, le daré las copas de la ira de Dios sobre su cabeza. ¿Y sabe cuándo uno le añade? Cuando interpreta. Yo me imagino, yo creo, y peor si hoy en los púlpitos dicen, y como dijo el filósofo, y como dijo Sócrates, y como dijo Aristóteles. Cállense, deja de andar hablando de esas cosas. Me imagino que Pablo lo oyera. Escrito está, y dice Pablo, de mí y de Apolos aprendieron a no pensar más allá de lo que está escrito. Si no está escrito, no está escrito. Y si no está escrito, pues no es de Dios. Y si usted le añade, o yo pienso, o yo creo, o yo me imagino,
Isaías dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme está escrito, es que no les ha amanecido. Dice, nunca se aparte el libro de la ley de tu boca, ni a diestra ni a siniestra. En él meditarás de día y de noche. Y haciendo esto, hablando Biblia, haciendo esto, tú harás prosperar tu camino. Yo proclamo mi camino próspero. Próspero. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la guerra, en medio de la oscuridad. Yo he pasado meses, días y años en medio de oscuridad, pero a mí el maná siempre me ha caído, siempre me he vestido. No ha faltado la unción, ni la loción, ni la palabra, ni la unción. Próspero, próspero. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Elohim está contigo en donde quiera que vayas. Así que a filo de espada tomó la tierra santa y derrotó a 31 reyes. A 31 reyes de los cananeos. A 7 tribus cananeas los derribó. A través de la palabra escrito está. En los días de hambre será saciado. Nuestra fe vence al mundo. Somos más que vencedores. Yo tomo la palabra. Las promesas son en él sí y en él amén. Todas las promesas del Señor son tuyas. Pero te pido una condición. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y guardares su pacto, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendita en la ciudad, bendita tu alteza de Masar, bendita el fruto de tu vientre, bendita el fruto de tu ganado, tus graneros serán llenos. Bendito tu entrar, bendito tu salir, será cabeza y no cola, tendrás para prestar, no pedirás prestado. Aunque sea lo que sea en este momento de escasez, si el Señor nos manda comida, dele gracias, porque cuando tú das gracias, prepara el terreno para otra bendición. No te quedarás sin recompensa. El Señor recordará todo el bien que hayas hecho a su casa. Él no es injusto por olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre y a sus santos. Yo cuando oigo a alguien que no está conforme al libro, es un problema. No como yo, no como. Cuando alguien se tira contra Israel, sabiendo que la Escritura no puede ser contradicha, y Dios jamás ha desechado a su pueblo, y la Escritura te dice, maldito el que te maldijere, y bendito el que te bendijere. Hubo un loco que salió en la televisión diciendo que eso era para Abraham y su descendencia, y era para nosotros que somos los hijos de la fe. Mire, el que tú te autodenomines cristiano, que vas a una iglesia, y eres más griego teológico, no te hace bendito. Dice la Escritura que en el libro de Números, cuando Balaam quería maldecir a Israel, este pueblo no será maldito. Bendito el que le bendijere y maldito el que le maldijera. Así que era para Israel. Después dice la Escritura, ha desechado Dios a Israel de ninguna manera, pero nosotros somos israelitas también. Si usted lee bien, Pablo predicaron Yeshua predicó todo Israel. Vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Samaria muchos creyeron en él. En Judea también. Luego los apóstoles predicaban en cada lugar. Y se añadía a la congregación los que habían de ser salvos. En 2 cultos, Pedro se ganó casi 20,000 personas en 2 reuniones. Sin programas, sin programación. Era lo que el Espíritu Santo quería hacer. El Espíritu Santo no vino en el libro de Hechos para bendecir la iglesia, no. Vino para llenarla, para darle el programa a él, a ella. No solo vino a bendecirla, vino a pastorearla, a guiarla conforme estaba escrito, para que no se salieran de la Escritura. Para que se apegaran al libro, a la ampliación en la gracia de cómo se amplificaba. Ya no hablábamos de un Mesías prometido, sino de un Mesías que había muerto y resucitado. Ya no hablábamos de un Mesías o de un tabernáculo humano, sino del cielo mismo. Hablábamos de la sobreabundancia. El Salmo 1 dice que es bendito el varón, que no va a andar en consejo de malos. Los malos son los religiosos. Ni se sienta en silla de escarnecedores, tampoco va a sentarse en cualquier lugar a comer. Yo hasta tengo miedo de recomendar congregaciones
Gente que me llama, ¿y dónde me congrego? Espérate, vamos a orar que Dios nos guíe. Para recomendar a algún apóstol, algún profeta de la fe, algún pastor, evangelista, maestro. Porque yo fui evangelista muchos años. Puede testificarle a cualquiera. Y miles de personas vinieron al Señor. Pero cuando los llevamos a las congregaciones, los malearon, los arruinaron. Le metieron tanta religión, tanta basura del hombre, estatutos de denominaciones y hasta doctrinas de demonios, negando la eficacia de la palabra, que hasta miedo da. Escrito está. Tampoco yo no recomiendo a nadie que divida iglesias. Dios me guarde, con Dios me libre. Los mutiladores del cuerpo, los malos obreros, los que dividen el cuerpo, estos son los que causan divisiones, que no tienen al Espíritu. Lo que quieren hacer dividiendo congregación y congregación. A los tales, después de 2 o 3 amonestaciones, deséchalo. Está serio, así está escrito, señores. No podemos hacer otra cosa. Oiga esto. Yendo a predicar. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En mi nombre echarán fuera demonios. Si usted no cree en ese problema suyo. Sanarán enfermos. Hay que seguirlo ministrando. Si en tu ministerio, porque creen que estás en otro tiempo, ya no lo hacen, bueno, es problema de ustedes. Te están tirando en contra de la Biblia. Limpiar leprosos, resucitar muertos. De gracia recibiste, dad de gracia. No cobren. De gracia recibieron, dad de gratis. Usted no se imagina cuánto material bíblico tengo yo. Escrito está. Y ya hubiera vendido la palabra con ganas. Montón de literatura gratis. Yo la regalo. Es gratis, señores. Se regala. Quien la quiera. Si usted quiere comer, es gratis. Es gratis. ¿Quiere comer? Es gratis. No se cobra nada. Ni con astucia. Es gratis. Es gratis. Es gratis. De gracia recibiste, dad de gracia. Pero eso sí, no es que le deis a los perros ni a los cerdos. Dáselo a los hijos. Porque los hijos, para ellos es la palabra. Escrito está, escrito está. Si no dicen como dice, por ejemplo, me dijeron que las cartas ya no eran la ley. Bueno, y Pablo en Corintios dice, no pondrá bozal al buey que tría, dice la ley. ¿Lo dijo por los bueyes? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dijo por los apóstoles? Ciertamente por nosotros lo dijo. Está citando la ley para como... Luego dice, cita las tablas de la ley en Efesios. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Porque está escrito, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y cuando Pablo predica Efesios 5, está citando Génesis 2. Cuando habla del misterio, también, del ministerio, también. Estaba escrito en los Salmos, llevando cautiva la cautividad. Citó porciones que descendió a las partes más bajas de la tierra. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para que sean ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Apegados a la escritura, obreros actos para enseñar, que usen bien la palabra de verdad, que no le añaden y que no le quiten al libro. El Señor condenó a los fariseos y a los escribas. Ay de ustedes, escribas hipócritas, cerráis la llave de la ciencia. Te alabo, Padre mío, que escondiste estas cosas de los grandes y los pequeños, porque así te agradó. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son los malos? Los hijos del maligno. ¿Quién es el maligno? El Hasatán. ¿Quién es la maldad? Es una mujer. En Zacarías dice, te voy a mostrar, y dice que había un efa, un recipiente de medida de grano, con una tapa de plomo. Cuando la abrió, era una mujer escondida en la tapa, y dijo, ¿qué es esto, Señor? Y le dijeron a Zacarías, esta es la maldad de ellos sobre la tierra. Le llaman la maldad en femenino. El malo, líbranos del mal, y el maligno. ¿Y para dónde la llevan? Dos cigüeñas, dos mujeres con alas de cigüeña, se la llevan para Sinar. Sinar, para que ahí le edifiquen base. ¿Qué es Sinar?
Sinar es Babilonia. Hallaron una llanura, dice Génesis 11. Hallaron una llanura llamada Sinar, se establecieron allí, edificaron una ciudad y pusieron su nombre Babel, Babilonia. Luego Apocalipsis 17 y 18 le llama a la religión, toda la religión, la que se la lleva de reina, la que se le llama que es reina y que está vestida de oro y de cosas así, y que adultera con todos los reyes de la tierra y reina sobre las muchas aguas. Es un principado, le llaman la gran ramera, la Babilonia la madre, es la maldad. A la religión se llama la maldad. Cuando el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Abinu, nuestro Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. No te sobrevendrá mal. Deberían de orar, Padre, líbrame de la ignorancia, líbrame del engaño religioso, líbrame de toda basura que me han metido en la religión, aunque haya sido la religión de mis padres. Tienes que escudriñar. Yo a mis padres les contradije toda la vida. Ahí dice, ¿no? ¿A dónde dice? ¿A dónde dice? Es que no dice. Pues entonces ni no dice, no es de Dios. Porque la escritura es la voz de Dios impresa. Los pensamientos del Altísimo impresos. Cuando alguien agarra la Biblia porque es logos y a él le importa el rem y la bota, está loco. La escritura debe ser guardada. Por eso que el rollo se le dio a Israel, no a ningún otro pueblo. El rollo original de la Biblia está escondido en el arca del pacto. Ya me imagino que lo tomara un gentil hoy llamado pseudoapóstol aquí en Centroamérica. A un montón de locos lo oí botando la Biblia. Con respeto se debe tomar el libro, botando la Biblia porque era loco. Imagino que le entregamos el Megilot de los 5 libros, los rollos que escribió Moisés en hebreo, original, se lo entregamos a él. Tome, usted léalo. Lo votara. Como votan todo. El escrito está, escrito está. Pablo en Romanos dice, y no es que Pablo esté confirmando la ley, él está predicando ley, pero aplicándola en gracia. Porque la gracia fue revelada en la ley. El mensaje de Pablo es, este es el mensaje de fe que predicamos, que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca serás salvo, porque cerca está a ti la palabra en tu boca. Eso lo dijo Moisés en Deuteronomio. Guarda su palabra como un tesoro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Yo a los religiosos no les creo nada. Y entre más clérigos se la quieren llevar, con apariencia, peor. Desconfío de todo aquel que parece santidad por fuera. Yo he visto cuánta gente mala hay dentro de la religión. He visto cómo te difaman. He visto cómo se tiran contra los ungidos. He visto cómo tratan de robarte, de dividirte, de desacreditarte, de deshonrarte, de desautorizarte. Y a veces son la misma gente que te rodea, con los que has comido pan. Uy, todo el que tenga apariencia clerical me da miedo. Yo no creo en todo ese montón de ritos, apariencia ni nada, y ni lo voy a creer. Mi Señor era diferente, Él comía con la gente, andaba con la gente, ministraba a la gente. Se metía en medio de los enfermos. ¿Qué pasaría si nos mandan en medio del coronavirus? ¿Hay que ir? Claro que hay que ir. Pero claro, Dios te tiene que mandar. Pues te vas a meter tú solo, vas a aparecer con lepra. Es Dios que te tiene que enviar. Si Él te envía, pues hay que ir. Si te envía en medio de la guerra, hay que ir. En medio de las balas, hay que ir. Está tremendo. Oiga esto. Escrito está. Escrito está, escrito está. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ten cuidado donde te sientas a comer la palabra. Los que predican duda, los que predican religión y mandamientos de hombres, fuera. Los que están metiendo el evangelio, fuera. Los que están mezclando religión con palabra, fuera. Los que tienen un sincretismo religioso, fuera. No te sientes en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, en la ley del Señor,
En la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de los ríos de agua. El que tiene palabra todo el día va a andar lleno y saciado. El que ama palabra todos los días va a estar bajo un río. Será como un árbol plantado que nadie lo va a mover, junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo. A su tiempo dará fruto, y su hoja no cae. De ahí donde sacan aquel versículo aislado, que no está en la Biblia. A todos han oído decir esto. Ni una hoja se mueve de un árbol si no es la voluntad del Señor, dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Dice, lo que dice es, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la basura que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos. Justo significa sadik. Aquellos apegados a la palabra se les llamaba justos. Y el justo vive por la fe. Vivir por la fe, vivir por la promesa y por la palabra. Porque la fe es por oír la palabra. Vivir por fe, vivir por la palabra. Si aquí dice, así es. Así como dice, así es. No así los malos, que son como la basura o el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce la senda de los malos, conoce las veredas de la religión. Por eso que no se extrañe que de repente aparecen los religiosos de todas las religiones que terminaron trastornados del coco, y algunas sectas hasta matándose entre ellos. Cuando te digan, ya Cristo viene mañana porque hay coronavirus, digan, no, habrá pestes, también habrán terremotos, habrán hambre, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, habrá maremotos, tsunamis, habrá alboroto del mar y de las olas, habrá falsos profetas y falsos cristos, habrá persecución por su nombre. Va a costar perseverar. Hay muchas señales más que siguen. Más las que están adentro. Todos llegaremos a la estatura del varón perfecto. Mire, deje de miedoso que ya se quiere ir. No trate de escapar todavía. Todavía es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, o sea, la religión ha crecido. Miren, millones de musulmanes, millones de budistas, millones de zoroastristas, millones de católicos, millones de protestantes, millones con todos sus derivados, millones de testigos, millones de adventistas. Todas las religiones son millones, millones, millones. Cada uno peleando por su rótulo y su denominación. Yo me he criado en la iglesia evangélica desde niño. Nunca fui católico. Conozco catolicismo romano porque lo estudié, para ver qué es lo que era bíblico y lo que no era bíblico. De ahí estudié protestantismo, desde Lutero hasta Calvino y toda la historia de estos 500 años. Y también la historia de la iglesia en Centroamérica, que tiene un poquito más de 100 años, para ver qué es lo que está pegado a la escritura y qué no. No creo en tanto estatuto de denominación. Yo salí hastiado de oír tanta basura detrás de los púlpitos, y como no teníamos que solo leer y estar oyendo, y gente trastornada hablando en contra de las 10 vírgenes, en contra de la cizaña y el trigo, que ya todos se quieren ir mañana, y que hablaban en contra de a favor de la pobreza, que ir a Estados Unidos era del diablo, bueno, que tener carro te ibas a condenar, que echarse loción era pecado. Ay, Dios mío. Y escuche bien. Coma palabra. ¿Quiere ser profeta verdadero? En la escritura dice que vio un ángel que tenía un rollo pequeño,
vi un ángel descender, un ángel fuerte descender. Venía envuelta en una nube. Un ángel es un mensajero, uno que lleva palabra. Venía envuelta en una nube. Quiere decir que su cobertura era la nube de la gloria. Traía el arco iris alrededor de él. Él venía bajo el nuevo pacto. Dice, su rostro era iluminado. Traía revelación. Rugía como un león. Era voz profética. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Porque no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y dice que traías y rugió como ruge un león. Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén o de Jerusalén. Ruge como un león. Cuando yo iba a escribir lo que el ángel dijo, 7 truenos emitieron sus voces. No lo digas, guárdalo. Lo que el ángel ha dicho, guárdate el secreto. Era la voz repetida desde la eternidad. Es extraño. El ángel repitió 7 veces. Cuando yo he leído, le voy a dar 7 truenos emitieron la voz del ángel fuerte. Pero venía con un rollo, o sea, la palabra escrita, la traía el rollo. Y me oí una voz que me dijo, cómete el rollo. Come el rollo, coma Biblia. Yo he comido rollo, desde niño he comido rollo. Por misericordia. Por lo menos para que nadie me eche al infierno ni me condene y para que no me haga religioso, fanático, loco, Dios me guarde. Uy, me libero mi mente de todo pensamiento sectario y me voy en pos de la palabra del escrito está. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino. Todos los profetas se escudriñaban. Qué tiempo y qué persona por el espíritu del Mesías que estaba en ellos. Y hablaban de los sufrimientos del Mesías y de la gloria que vendría tras ellos. Estos no hablaban por sí mismos, ni hablaban para ellos, sino que estos hablaron y administraban los secretos del reino para nosotros, que hemos alcanzado el fin de los siglos. En el último tiempo la escritura se amplificará. Vendrá mucha gente buscando la palabra. Vienen días de gloria. Está escrito. Añoraban y buscaban qué tiempo, indagaban y escudriñaban. El libro no es de interpretación privada. Tenés que buscar el libro. Amar el libro. Porque aquí está escondido los secretos de la sabiduría. La hermosura del Señor. El inquirir en su casa. El maná escondido. El pan vivo que descendió del cielo. La carne y la sangre. La lámpara. El espíritu. El candelabro. Todas las promesas del reino están aquí. Todas las bendiciones, benditos, aquí. La bendición es una berraja, que una palabra que te den, apegados al libro, serán victoriosos siempre. Pablo decía, yo os he enseñado. Pablo no estaba contradiciendo la ley como algunos creen. Estaba contradiciendo a Pedro no por la ley. Estaba contradiciendo por la hipocresía. Tome nota. Cuando los 7 ángeles hubieron imitado la voz, y yo iba a escribir, me dijeron, no imite. Ahora cómete el rollo. Hermanos, desayunemos cordero. En la mañana comamos cabeza de cordero. Comamos de su visión, de su forma de oír, de su forma de discernir, de su forma de hablar, de su forma de palpar al Padre, de su entendimiento, de la revelación de la Escritura, del entendimiento. Oramos para que tenga entendimiento abierto, de la comprensión del libro. Comamos de sus entrañas, de cómo él sentía, de cómo él adoraba, de cómo él se comunicaba, de cuál él entraba al secreto, cómo llegaba al Padre, cómo se tiraba a los pies, cómo le honra, cómo le ministra. Y comamos de las patas también, de su andar en el espíritu, de andar como es digno, de andar como conviene. Oiga, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Bendita palabra. Cómete rollo y te amargará el vientre. Fíjese que yo aprendí eso. Fíjese en esto, que cuando uno come palabra, porque el conocimiento no te trae amigos. Amado, el conocimiento no te trae amigos, porque cuando te hablas palabra, contradeciste a todas las religiones casi, o a todas. A todas. Entonces no tenés amigos, tenés enemigos, y te van a difamar, y van a hablar mal de ti. Y van a tratar de que este es malo. Mire, igual que el Señor, que este es hijo de fornicación.
Y este pobrecito de allá de una colonia, este es hijo de fornicación, de papá nunca se casaron, come carne y bebe vino, se mete con pecadores y es amigo de publicanos y ladrones. Y el Señor dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y también le dijo, yo no he venido a llamar a sanos, he venido a llamar a enfermos, a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar religiosos, ya están, ahí están bonitos en sus congregaciones, creyéndose santos. No te he venido a llamar a ti, no quiero nada con eso yo. Hemos venido a llamar a pecadores. Los pecadores son más sinceros. Ellos saben que han pecado y que necesitan del Señor. El Evangelio es para los pecadores. El Evangelio es para los pecadores. Porque es un mensaje para ellos. El Señor quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él te salva para que vengas al conocimiento de la verdad. Te salvó para andar en buenas obras y no por obras. Porque Él ha preparado las obras de antemano. Por gracia soy salvo mediante la fe en su sangre. ¿Qué? Yo me estoy predicando a mí mismo, no crea que no. Solo estoy recordando la escritura, ¿va? Porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Su alabanza estará de continuo en mi boca, orando en todo tiempo, predicando antes tiempo y fuera de tiempo. Te oigan o te dejan de escuchar, y aunque te encuentren entre escorpiones, el conocimiento te trae enemigos, pero eso no es importante. A mí no me importa si alguien cree que yo soy ministro o no, o si está de acuerdo conmigo o no. Si el que debe de saber que yo tengo un llamado, pues soy yo. Soy yo. Ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Si alguien debe de saber quién es usted, y métase en el espíritu. Cómase rollo, desayune. Oiga, desayune desde el Génesis hasta el Apocalipsis todos los días. Lea Jeremías, lea de la vasija del alfarero, lea los salmos y tal ignario. Mire, lea Proverbios. Coma de todo Proverbios 31. Lea los salmos, 150 salmos, 5 libros. Lea los 50 capítulos del Bereshit del Génesis. Los 40, cómase, del Éxodo. Los 36 de Números. Los 34 de Deuteronomio. Los 27 de Levítico. Cómaselos. Los 24 de Josué. Los 22 de Apocalipsis. Los 28 de Mateo. Cómete el rollo. Y le dice, ahora, solo el que se come el rollo va a tener ministerio en el fin. El que no se renueve, bota toda basura religiosa. Hasta todo un montón de teología tiene que votar. Un montón de teología fuera de la escritura. Quítese toda filosofía hueca. Mire, dice, cómete el rollo. Y le dice, profetiza otra vez. Viene una segunda oportunidad, otra vez, una segunda vez. Profetiza otra vez sobre autoridad. Muchos pueblos, tribus, lenguas y naciones. Esto te amargará el vientre, pero será dulce en tu boca. No importa cuántos problemas tengamos alrededor y seamos perseguidos o difamados. Pero cuando hablas la palabra, será alegría en tu corazón. Será dulce en tu boca, pero vas a tener situaciones difíciles. Ahora, los ministros están llorando. Los hermanos me estaban hablando que iglesias enteras, congregaciones enteras de siervos, hermanos, están enfermos. Siento una gran carga por Nueva York. Muchos la han maldecido en Nueva York. Pero oiga, todavía podemos orar, porque el Señor es misericordioso. Dice, si se humillare mi pueblo. Pero ¿cuándo dijo eso? Así empecé. Hay que leer bien. A Salomón se le dijo, cuando yo cierre los cielos para que no haya lluvia. Eso sucede cuando hay idolatría. O mandare mortandad. O pestes entre mi pueblo. La pandemia en todo el mundo. Aquí todas las religiones van en cuenta. A todas les ha pasado el coronavirus por encima. A todas. A todas las religiones. Hasta el Papa está escondido allá el solito. Y a nosotros nos toca desde aquí afuera. Si salimos nos llevan presos. La palabra no está presa. Corre y es glorificada. De todas partes va a salir benditos medios de comunicación. Mire, fíjese. Tome nota de esto. Si se humillare mi pueblo. Entonces, ¿cuál es el tema? Humillarse, ¿qué quiere decir? Mucho te has jactado. Te sentías un gran ministro elevado en las alturas.
que porque conocía un poco de teología creía que era Pablo viniendo del tercer cielo de oír cosas inefables y comida enlatada han comido la mayoría de sus modelos de predicaciones. Ya tienen todos los libros hechos de lo que van a predicar. Solo bajan los bosquejos de internet y ya predicar sin que Dios no te haya hablado. Y un montón de niños predicando, tirándose en contra de la palabra del escrito está. Ay, humíllate, significa bájate de tu nivel, bájate de tu vanagloria, tírate al suelo, que aquí a todos nos han encerrado, a todos para abajo, todos con preocupaciones, todos con temor. Humilla, si se humillare mi pueblo, dice, y quien tiene control de estas cosas es el Señor. Si yo enviare, si se humillare mi pueblo, si se humilla, se baja de su jactancia religiosa, de cuánto dinero tiene, que no menosprecia porque uno tiene carro y el otro no. Te sientes un ministerio grande porque tienes un gran templo hecho de mármol y has gastado millones en vez de haber ido a las misiones. Y los apóstoles no hicieron eso, en 300 años no construyeron ningún templo. Te gastaste millones y te sientes grande. Dale, está bueno. Es de la lana de las ovejas y de su leche. Es del pueblo, todos esos edificios son del pueblo. No son herencia para tus hijos. Oiga, si se humillare mi pueblo, como los presidentes, humíllense. Si se humillare mi pueblo, que se humillen los políticos, los diputados, todos se sienten príncipes y el pueblo aguantando hambre en la calle. Si se humillare mi pueblo, humíllense, que tu profesión, humíllate. El coronavirus hasta los primeros ministros les pega, y hasta los ministros católicos, evangélicos, de todas las denominaciones, a saber cuántas hay ya que... Mire, a todos les ha pasado, todos los países, algunos saltaditos no, pero eso ahí va. Si se humillare mi pueblo, ¿cuál pueblo? El de él, mi pueblo, en el cual mi Shem, mi nombre, Yud Hei Bat Hei, Yud Hei Bat Hei, Baruch Atah, Baruch Hashem. Yud Hei Bat Hei, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, no tomará su nombre en vano, y orare, quiere decir se comunicara directamente a mí, no dice rezare, orare, si orare, y buscar en mi rostro, que es la palabra, su rostro está escrito. El Señor haga alumbrar su rostro sobre ti. Eso solo pasó a los hombres de palabra. Y buscar en mi rostro. No lo dice si se humilla. Y dice por qué. Mi pueblo, mi nombre es invocado en ese pueblo. Y orare. Y buscar en mi rostro. Ahí viene la otra cosa. Si se apartara de sus malos caminos, hoy todos están orando al Señor, ayudarnos, guardarnos. Pero algunos están preocupados porque esta Semana Santa no la pasamos en la playa. O sea, están esperando que termine la cuarentena para salir a seguir en sus malos caminos. Si se apartara de sus malos caminos, usted sabe lo que es malo. Todos sabemos lo que es malo. Todos sabemos lo que es bueno. Si se apartare sus malos caminos, oigan bien, si se apartare sus malos caminos. ¿Y qué es los malos caminos? Pues todos los pecados que la Escritura dice, no matarás, no robarás, no matarás al inocente, no adulterarás. No matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Bueno, apártate de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Así que en el nombre de Yeshua, gracia y paz, o sea, multiplicado, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que arden delante de su trono. Baruch Atah, Baruch Hashem. Shalom a todos. Coman el libro para que profeticen. Bendito sea su nombre. Hubo un fallito por acá, pero no se preocupen. Guarden la palabra, muévense en ella y den un aplauso al Señor por ahí, alaben, adoren, humíllense, apártense del mal camino y su Padre le va a oír desde los cielos. Le va a sanar la tierra y le va a perdonar los pecados. Amén, amén.